Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Me acompaña en el estudio nuestro colega y abogado Dieter Zúñiga. Él está viniendo 2 o 3 veces a la semana últimamente, pero siempre está aquí al pie del cañón, como decimos nosotros, acompañándonos en este ejercicio periodístico matutino. Y saludamos por Skype a nuestros invitados. Desde España y concretamente desde Barcelona, España, volvemos a tener a don Josep Llavina y a Fabricio García. Don Josep Llavina es un dirigente gremial de la economía social, concretamente de los gremios de empresas participadas por trabajadores, y don Fabricio García es argentino adoptado en Cataluña desde hace 17 años, que lidera un emprendimiento muy interesante que se llama Reformarte, ya nos irá a contar él en detalle, con el cual atienden soluciones de apoyo a inmobiliarias, a empresas, a familias que necesitan hacer adecuaciones en sus viviendas, en sus locales, en sus bodegas, en sus comercios de todo tipo, plomería, eléctrica, techo, pisos, paredes, etcétera. Y saludamos también desde Bogotá a don Zoilo Pallares, quien también ustedes ya conocen, economista, experto en temas de desarrollo local, quien a propósito nos ha recomendado el proyecto Aldea Feliz. Aldea Feliz está representada por por José Vicente Rubio, quien es experto en temas educativos, con formación tanto en educación, en pedagogía reeducativa, como en temas integrales de educación, y él hace parte de uno de los áreas en los cuales sustenta Aldea Feliz su concepción de sociacracia, su concepción económica, su concepción cultural, educativa y ambiental. Ya tendremos oportunidad de que ellos nos lo expliquen. Como ya ustedes saben, el último día de la semana tratamos de hacer un programa donde tengamos 2 experiencias que sirvan de botones de muestra para que quien nos vea y nos escuche las puedan tomar de referencia, hacer contactos con estas mismas experiencias, pedirles que les ayuden, que les franquicien, que les asesoren, etcétera, para hacer el montaje de iniciativas que definitivamente empujan el concepto de desarrollo local y el concepto de economía de territorio, que es a lo que nosotros le apostamos, porque creemos que por ahí está señalando el camino de esta posnormalidad o posanormalidad para la nueva normalidad. Sin más preámbulos, don Zoilo Pallares, comience usted explicándonos brevemente o presentándonos brevemente Aldea Feliz. El micrófono, Zoilo. Hola, Zoilo. Sí. Perfecto. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, José Alberto. Buenos días, Fabricio. Buenos días, José Vicente, Joseph y todos los oyentes. Me complace muchísimo presentar hoy la experiencia de Aldea Feliz. Esta experiencia la conocí a través de un amigo común de José Vicente, que es Ricardo Bermúdez, quien junto con otras personas han venido promoviendo como esta idea en diferentes regiones del país, pero son experiencias que ya están realizando desde hace varias décadas. En este caso, pues como nos contará José Vicente, creo que tiene un poco más de 14, 15 años. El propósito es que se están presentando casos exitosos de unas formas alternativas de trabajo y de vida en Colombia y en otras partes del mundo, que José Vicente nos contará, en las cuales el tema de la asociatividad, es decir, esas relaciones de confianza en la comunidad que se ha venido perdiendo,
se están fortaleciendo nuevamente y de alguna manera están contribuyendo también al desarrollo de sus propias comunidades, no solo de sus familias, sino la influencia que tienen sobre la comunidad local, que es lo que estamos llamando contribuciones al desarrollo local. De manera que me pareció una experiencia muy interesante y vale la pena pues que profundicemos en ella con José Vicente. Y hay un elemento muy importante relacionado con el tema de la gobernanza, porque todos estamos ya viendo que este tema de la democracia pues hay que superarla también, y creo que ahí hay un elemento muy importante para trabajarlo ahora y después, que tiene que ver con algo que denominan la sociocracia, y ese sería un punto muy interesante de profundizarlo también, José Vicente. Muy bien. De manera que bienvenido, José Vicente y José Alberto, eso es la experiencia para que tú nos... Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Zoilo. Antes de dar la palabra a José Vicente, permitamos que Joseph Yavina nos presente a Reformarte, que es el proyecto, la iniciativa empresarial que él nos ha propuesto mostrar hoy. Joseph. Hola, buenos días, buenas tardes en España. ¿Me oís? Sí, perfectamente, bien, perfectamente. Vale, bien. Hay algunos problemas aquí, Joseph, de imagen. Joseph, ahí, bueno, vale, vamos a ver. Joseph, pon tu cámara, no, algo te tapa el rostro ahí, déjalo ahí. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Normalmente cuando hablamos de proyectos de economía social, hay grandes proyectos, pequeños proyectos y pequeños proyectos que nacen de manera espontánea, tranquilamente, de manera natural. Este es un caso que lo van a contar ellos tranquilamente, cómo nacieron, como a través de digamos, la supervivencia pura de alguien que llega de otro país y se instala, y poco a poco, pues como instinto de supervivencia y uniendo su instinto a sus capacidades propias, hace un proyecto empresarial junto con otros y de manera natural. Yo pienso que él lo explicará perfectamente, pero que es un proyecto de los que a mí me gustan porque son los que nacen de la manera, por así decirlo, más natural, de la manera más espontánea, sin grandes tribulaciones teóricas, pero con una consistencia increíble. Antes de presentarles, que él presente el proyecto, sí quiero hacer constancia de una cosa. Estos días se está celebrando en España los días de la economía social. Quiero recordar que la ciudad de Toledo, de España, en estos momentos es la capital europea de la economía social. Y la ministra de Trabajo está teniendo en estos momentos, la ministra de Trabajo española, una gran, influencia en que en toda Europa en estos momentos la economía social se esté tomando en serio, muy en serio, porque es una de las patas sobre las cuales se va a plantear la reconstrucción económica después del COVID o durante el COVID, en estos momentos. Yo esto lo quiero poner porque después insistiré en este tema de la necesidad que hay actualmente de enfocar la economía no solamente desde el punto de vista clásico, sino desde el punto de vista de articulación territorial y de compromiso con el territorio y compromiso con el medio ambiente. Y todo el mundo coincide en que la economía social es quien mejor puede hacer esta contribución. No me alargo en este tema y que sea Fabricio que explique tranquilamente su proyecto, que él lo hace perfectamente bien. Muy bien, muchas gracias, Joseph. Fabricio, cuéntenos usted, a Joseph Yavina, él lo dijo, lo que más le impresionó es que ustedes iniciaron como empresa participada sin saber que estaban haciendo parte de ese espectro de la economía social y sin mucha teoría. Comenzaron en la práctica. Cuéntenos cómo fue el inicio y cómo ha sido el desarrollo de su proyecto. Fabricio. Sí, buenos días a todos. Sí, como dijo Joseph, no lo sabíamos. Yo cuando llegué aquí, el mismo día que llegué me ofrecieron un trabajo, lo acepté, no tenía nada que ver con lo que yo venía haciendo, era completamente diferente a mi vida anterior, pero lo acepté por esto que dijo Joseph de la supervivencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces acepté este desafío. Este trabajo era de pintor y
comencé a trabajar en una empresa, comencé desde la parte más básica, más baja de todas, que era ir a pegar carteles por la calle, repartía buzones, hacía buzoneo, repartía publicidad. Y entonces, cuando salía a trabajo derivado de esta publicidad, a mí me llevaban y yo era a trabajar con ellos, con trabajadores más experimentados que habían allí, y yo era el peón de todos ellos. En esa empresa trabajaba un familiar mío, pero bueno, yo no quería quedarme con eso, con lo cual yo lo que intenté fue aprender todo lo que más pudiera en el tiempo más rápido posible, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, con inquietudes, preguntaba todo, cómo podía ser, cómo se hacían las cosas, quería aprender, tenía esa necesidad, ¿no? Entonces, al poco tiempo yo ya, como era peón, ya estaba intentando saber cuánto material se iba a gastar en una obra, ya me lo había aprendido todo esto. Luego me enseñaron a hacer presupuestos. Al poco tiempo yo ya hacía los presupuestos, ya sabía cómo se hacían los trabajos y ya empecé a hacer más importantes. Ya me subieron, digamos, de peón a ayudante, a medio oficial. Bueno, luego me di cuenta que haciendo algunos cursillos de pintura decorativa, por ejemplo, podía destacar más dentro de la empresa. Y al año y algo, junto con este familiar que comenté que estaba en la misma empresa, decidimos, bueno, por idea mía, por iniciativa, decidimos decidimos armar un grupo de trabajo. Él era electricista, decidimos abrirnos camino y bueno, él hacía trabajo de electricista y yo de pintura. Entonces yo detecté en ese tiempo que había gente que la gente necesitaba que alguien se hiciera cargo de todos los trabajos, porque cuando llamaban, por ejemplo, a distintos industriales, lo que sucedía era que las tareas se demoraban mucho. Entonces yo capté esa idea, capté esa información y entonces llamé a formar parte de este grupo a un albañil y más tarde un carpintero. Entonces ya teníamos una empresa donde había un electricista, un pintor, un carpintero y un albañil. Ya, lo que yo no sabía que esto era una empresa participada. Yo no tenía idea. Era, como dijo Josep, era supervivencia pura. Y así fue como creamos, como nació Reformarte. En el año 2009 también junto a unos amigos fundé un club de rugby y no teníamos un sitio donde entrenar. Entonces ahí, por medio de un amigo que trabajaba en la Fundación Marpí, conocí a José Antonio Canilla, que es a quien ustedes entrevistaron hace poco. Ellos allí tienen un campo de fútbol y nos brindó ese espacio para poder entrenar. Así nace la relación mi relación con la fundación. Al enterarse José Antonio a lo que yo me dedicaba, él me invitó a unirme, a formar parte de un grupo de empresas para que no competiéramos, para que pudiéramos trabajar juntos de manera unida y no competitiva, ¿no? Y de esta manera me explicaba él que podíamos afrontar trabajos de mayor envergadura o trabajos en los que no tuviéramos, por ejemplo, si no teníamos si no teníamos el personal suficiente, podíamos unirnos y podíamos llevar a cabo distintas tareas. Y así lo hicimos. Con el tiempo, en el año 2013 también formé parte de lo que fue la asociación, de lo que es ahora ASESCAT, que es la Asociación de Sociedades Laborales de Cataluña. He sido socio fundador y actualmente formo parte de la Junta Directiva. En la asociación son 20 empresas que están participando y es la asociación que representa a las sociedades laborales de Cataluña en España. Ahora, en el último tiempo también se han unido 51 autónomos más que vienen a formar parte de ASESCAT.
se llaman Abascat. En ASESCAD parte de lo que hacemos es formación o asesoramiento a las empresas, y a raíz de la crisis provocada por el COVID, esta asociación que se llama Abascat son vendedores ambulantes, gente que trabaja en el mercadillo, que se han visto con la necesidad de asociarse y de agruparse, y bueno, se han acercado a nosotros, los hemos ayudado, y bueno, también formamos en Reformarte parte de otro grupo de empresarios que están en la región, que se llama BNI. Son 42 empresas que hacemos trabajos diferentes trabajos a nivel regional, de modo tal que entre ASESCAD, Abascat y BNI formamos 113 empresas que hacemos trabajos a nivel regional y a nivel comarcal, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que ya nos han dado elementos los invitados de las características de sus emprendimientos. Fabricio, volvamos a usted. Usted decía que hay 130 empresas que se han organizado a través de 3 asociaciones en las cuales, mejor dicho, las cuales están haciendo negocios diversos, haciendo ofertas diversas. Me imagino yo que a las administraciones públicas, a las empresas privadas, a los hogares, etcétera. Usted hace parte, y dijo, es líder ahora de la Asociación de Economía Social de la que tanto nos ha hablado Joseph Yavina cuando nos conectamos para comentar estas experiencias. Y yo le quiero preguntar a usted, si usted se pudiera devolver en el tiempo con los conocimientos y la experiencia que tiene hoy, ¿usted volvería a iniciar por allí o usted se habría dedicado a convertirse en un gran constructor o en un empresario unipersonal que se dedicara a hacer muebles a pedido, contratando trabajadores a destajo, sin preocuparse por la coparticipación de la gente? ¿Habría sido mejor ese camino o este? Y cualquiera que sea su respuesta, deme las referencias de cuáles son los argumentos de por qué sí o por qué no un camino o el otro. Bueno, si pudiera volver atrás, creo que seguiría, y teniendo el conocimiento creo que este sería el camino que seguiría realmente, porque me he dado cuenta, primero cuando me invitaron a participar y a hacer, a formar parte de esta cooperación, digamos, entre empresas, no lo entendía o no lo veía muy claro, porque, bueno, era todo muy nuevo, todo era nuevo para mí por entonces, ¿no? Vuelvo a repetir que ni siquiera sabía que estábamos haciendo una empresa coparticipada, con lo cual para mí era todo novedoso. Seguiría este camino porque me doy cuenta que es el camino que, uniendo fuerzas, se puede llegar más lejos. Hola. Un camino que lo puedes hacer y te puede ir muy bien, pero puede ser mucho más lento, puede ser a nivel social no tiene nada que ver, pero cuando tú te unes a otras empresas, a otra gente que tiene el mismo fin, que tiene la misma idea, digamos, puedes llegar a crecer de manera de crecer mucho más, y puedes llegar a puntos que solo seguramente no llegarías. Recién dijiste que no 130, no, somos 113, uniéndolas a todas con las que Reformarte participa, ¿no? Todas van por separado, pero unidas, obviamente podemos llegar a mucho más lejos. Así que sí, efectivamente, seguramente que el camino que tomaría sería este, nuevamente. Fabricio, yo sí quisiera saber cuáles son precisamente esos principios o esos fines que permiten que estas empresas se unan. O sea, ¿cuál es eso que tienen en común que hace que se integren? ¿Sobre qué base? Sí.
Fabricio. Se me cortó, perdón, ¿me podés volver a repetir la pregunta? Sí, Fabricio, quería saber cuáles son esos principios, esos fines, esas bases que los unen, o sea, que los vuelven comunes a ustedes precisamente para integrarse. Primero, por lo que nosotros nos unimos fue por la necesidad de captar más cantidad de trabajo, poder tener una continuidad laboral. Y el propósito de la unión, vuelvo a repetir, fue lo que dije antes, es poder llegar juntos a donde de manera individual seguramente no podríamos llegar. Esto, al haber muchas empresas juntas, hemos hecho que la economía de la región, bueno, hemos podido participar, digamos, en la economía de nuestro pueblo, de nuestra región, ¿no? Porque, por ejemplo, el ayuntamiento nos pide trabajos, colaboramos con la Fundación Marpí, que son personas discapacitadas, y bueno, los 51 trabajadores autónomos, por ejemplo, que nombré recién, que son empleados del mercado, son personas que si no se unen para poder lograr un objetivo ante la situación que se les ha presentado ahora a raíz del COVID, solo no podrían, con lo cual nos hemos dado cuenta que unidos podemos llegar a más sitios y con más fuerza. La unión hace la fuerza, ¿no? Perfecto. José Llavina, usted en el programa anterior nos hablaba de la tradición histórica que ha tenido Cataluña con el mundo de la economía social, de la economía solidaria, la economía cooperativa. Y definitivamente Cataluña es una de las regiones de España donde ha habido un desarrollo, digámoslo, más notable de esa modalidad económica, de esa modalidad empresarial, de esa modalidad de sociedades sociales, valga la redundancia. Hoy que está resurgiendo este tipo de iniciativas como las que Fabricio nos está mostrando, la economía social, y ya nos lo dijo al principio, comienza a mostrarse en el balcón como esta es una alternativa que gobiernos, empresas, trabajadores y comunidades tienen que comenzar a mirar, porque seguir mirando la economía fincada en los multinacionales, en la gran banca, en la contratación pública vía funcionario, es una economía que definitivamente ya no aguanta, ya no tiene para dónde más estirar y no nos va a dar ningún margen de bienestar. ¿Cómo, usted con su experiencia, qué habría que hacer para que esa economía social hoy se logre potenciar, pero también se logre vacunar de los riesgos de que termine cooptada por grupos políticos o por grupos de interés particular que la distorsionen? Bueno, son muchas cosas las que dices. En primer lugar, diría que la economía social no es una cosa que esté más desarrollada en Cataluña hoy en día que en el resto de España. Se ha desarrollado en todo el Estado español de manera muy importante y en algunos sitios incluso mucho más que en Cataluña porcentualmente. De todas maneras, en la economía social, como en todo, hay que distinguir lo que son pequeños proyectos muy pequeñitos que salen simplemente, como hemos hablado, ¿no?, de la supervivencia, de asociarse, y otros proyectos que han ido madurando y que son más grandes. Tenemos empresas de más de 2.000 trabajadores de economía social y tenemos empresas de 6, 7 trabajadores. Es todo un mundo. Lo que tienen en común es que tienen todas ellas la capacidad de decisión en la propia empresa. Que los trabajadores y trabajadoras, los hombres y mujeres que están allí, son los que tienen la capacidad de decidir lo que van a hacer. Y al mismo tiempo, como están en su territorio, son respetuosos con su territorio, no se externalizan. Eso no me canso yo nunca de decirlo. Hay que tener en cuenta también un dato. Hoy en día, en el Estado español, es prácticamente el 10% del Producto Interior Bruto lo que aporta la economía social, que no es poco. Por lo tanto, para que esto se vaya generalizando, lo que hay que hacer es simplemente que se vaya visualizando, que hayan proyectos que sean de éxito, de manera ejemplar,
Y por otra parte, que se incluya en la formación normal, en la formación reglada, todo lo que es los conceptos y todo lo que es el conocimiento de la economía social. Hoy en día, prácticamente uno puede ser economista sin saber lo que es una cooperativa o una sociedad laboral. Esto es una auténtica aberración, no tiene ningún sentido. Y en cambio es así. Las escuelas de negocios pues funcionan normalmente de espaldas a esta realidad. Y las grandes escuelas de negocios ignoran absolutamente esto. Es más, ahora han empezado algunas a implicarse y a ver, porque ven que realmente es un mercado que realmente les interesa, pero para ellos simplemente desde el punto de vista de mercado. Hay una gran contradicción histórica cuando en estas concepciones económicas se considera los recursos humanos simplemente pues eso, como un gasto que es un coste variable para la empresa. En cambio, para la economía social, los recursos humanos no son un coste variable de la empresa, es su máximo capital. Por lo tanto, es una contradicción que es difícil de entrada de que se concilie, y de ahí vienen, pues, por así decirlo, para unos todos los males y para otros todos los beneficios. La economía social representa, en definitiva, que las personas, al decidir lo que pueden hacer, tienen capacidad de orientar su vida y su territorio y hacerlo de una manera democrática, que esto es un tema importante. Muy importante en los tiempos que corren, con algunos aires que van en dirección contraria a lo que es justamente la participación y la democracia. Y yo pienso que para normalizar esto lo que hay que hacer es visualizarlo, introducirlo de manera natural en todo lo que es la formación, la divulgación, como una cosa más, y creo sinceramente que a partir de ahí las cosas funcionen. En cuanto al último punto, es decir, las tentaciones de vender o no la empresa una vez funciona, esto ya es un poco más complejo, porque ahí está el factor humano, ¿no? El factor humano, esto no es más complejo. Pero de todas maneras, cuando una cosa tiene éxito y funciona bien, ¿por qué se va a desprender uno de ello, no? Si se ha creado unas empresas que funcionan bien y que generan ya un sistema de vida y una manera de relacionarse, es difícil cambiar. Hay pocos casos en los que se haya producido. Se ha producido en algunos casos, en algunos momentos determinados. Pero cuando la experiencia es de éxito y funciona y se arraiga en un territorio, difícilmente se vuelve atrás. Si entiendo bien, Reformarte está en la categoría de las empresas de economía social pequeñas, porque nos explicaba Fabricio que el núcleo central es de 8 personas y lo que hacen es que tienen una red con la cual logran atender la contratación y la demanda que el mercado les está pidiendo. Pero imaginémonos a Reformarte en 10 años o en 15 años convertida en una gran empresa de economía social como Tutsal, la de transporte de allá de Cataluña, o como Mondragón del País Vasco. ¿Usted lo ve posible? ¿Usted cree que con esta situación que hoy se está quebrando los modelos económicos del mundo, podríamos estar visualizando que a la vuelta de 10 o 20 años tengamos potentes empresas de economía social que sean muy fuertes pero sin perder su esencia? Sí, claro. De hecho ya las tenemos. Lo que pasa es que no se visualizan poco. Unas grandes cadenas de distribución de alimentos que compite con las mayores es Consum, y es una cooperativa y compite en primera línea. Por lo tanto, ya las tenemos. Lo que pasa es que tienen que crecer más. Después también hay un concepto de empresa que hoy en día, para que algunos tipos de empresas sean más viables que otras, es también el tamaño. El tamaño de una microempresa es un problema a la hora de la verdad para la subsistencia. Tiene que tener un tamaño mayor para poder hacer más cosas y para poder, por así decirlo, asentarse mejor dentro de la economía. Pero bueno, esto es una cuestión de madurez, de los tiempos, en fin, de la evolución de la economía, de las personas y de las tecnologías, por supuesto. Muy bien. Volvamos a José Vicente. Alberto, yo sí tenía una inquietud, o tengo una inquietud para plantearles tanto a Josep como a Fabricio. Estas empresas de economía social, ¿cómo, dijéramos, se relacionan con el exterior, con el medio ambiente? O sea, ¿qué tanto de esa visión moderna o contemporánea que propende por un medio ambiente sano, por la ecología, qué tanto de ello incorporan a su interior? Porque pues
uno de los grandes problemas, y usted aquí cada nada lo denuncia, tiene que ver con el antropocentrismo, es decir, efectivamente nosotros pensamos muchas veces en hacer empresa para el beneficio del ser humano, para el beneficio del hombre, pero en muchas ocasiones no tenemos en cuenta nuestro entorno. ¿Hasta qué punto sí incorporan ese elemento en su concepción de economía? Fabricio, responda usted, por favor. A mí la gran parte de la pregunta se me cortó. Se me corta la comunicación. Fabricio, te está preguntando Dieter Zúñiga. ¿Me escuchas? Fabricio, ¿me escuchas? A ver, pregúntame. Sí, a ver. La pregunta de Dieter es, ¿cómo ustedes rompen con el antropocentrismo en el concepto de la economía social? Es decir, que no todo sí, está bien, privilegiamos al ser humano, pero a veces lo privilegiamos a costa del entorno. ¿Cómo cuidan ustedes el entorno? Es decir, a los animales, a las plantas, al agua, a los suelos, al aire, el medio ambiente en general. Vale, se volvió a cortar, pero creo haber entendido la pregunta antes de que se corte. Nosotros en mi empresa, específicamente en Reformarte, tenemos una... No sé si respondo porque se va cortando, no sé si respondo a tu pregunta, pero creo haber entendido. Tenemos un sector, un apartado que es de bioconstrucción. Entonces, si al medio ambiente, se trata de cuidar al medio ambiente, bueno, contamos con el asesoramiento de Carlos Requejo, que trabaja de manera directa con nosotros, que es un bioconstructor bastante conocido, y bueno, es lo que hacemos. Hacemos un tipo también de reformas y de trabajo ecológicas, que estamos en comunión con el medio ambiente. Es otro de los sectores que tenemos y a donde queremos avanzar, porque creemos que tal como está la situación actual, no podemos quedarnos en la reforma o en la construcción tradicional y queremos avanzar hacia ese lado. Lo estamos haciendo de manera gradual, lo estamos haciendo poco a poco, porque tampoco hay una conciencia social muy grande de esto. Entonces son pocas las personas que nos están pidiendo asesoramiento o trabajos de este tipo. No sé si he respondido a tu pregunta, porque se me cortaba la comunicación y es lo que alcancé a comprender. Perfecto, perfecto, Fabricio. Para José Vicente y Fabricio, su comentario de cierre. Vale, simplemente se me cortó cuando no podía terminar de escuchar a todas las personas que hablaron, pero básicamente es esto, es hacer un cambio de chip, como dijo recién José. Es posible, y trasladarlo a todos los ámbitos. Es posible, claro que es posible. En el ámbito empresarial y en el ámbito a nivel de mejora de la sociedad, a nivel ecológico, por decirlo de alguna manera, también es posible. Simplemente hay que planteárselo y hay que unir las fuerzas, como dijimos recién, para poder llegar a salir adelante con todos estos. Se puede uniendo. Dijo algo Zoilo recién, de que juntos podemos llegar más lejos. Esto se puede trasladar a todos los ámbitos. Y se me cortó. Haber sido claro con lo que quiero decir. No sé si. Bien, te agradecemos mucho, Fabricio.